Tú tienes que escoger entre las ciudades principales de Austin, tú tienes que escoger, ¿verdad? Miami, o el mismo Orlando, o el mismo Las Vegas, o Los Ángeles, o San Francisco, Seattle, Nueva York, Chicago, o Ponce. ¿Cuál de las dos tú crees que tú vas a escoger? Me parece que es una locura hacer un centro de convenciones, que quizás sería excelente que alguien me dijera cuáles fueron las convenciones que se realizaron en Ponce en los pasados 13 años, 5 años. ¿Tú sabes lo que es que de lunes, martes, miércoles requiere que vengan 20,000 personas más? No hay vuelos en Puerto Rico que aguanten 20,000 personas para todos los puertorriqueños que viajamos nosotros. Imagínate tú 20,000, no existen. No es un ataque regional, no es un ataque a las personas. Es que honestamente no hace falta. Y el mejor ejemplo para mí siempre ha sido el ejemplo de Naranjito, donde a 10 minutos tú puedes contar con una cancha bajo techo para jugar voleibol, baloncesto, pero había que hacer el palacio aquel gigantesco de 20 millones de pesos, que se botaron los 20 millones de pesos porque nunca se hizo y se hundió y no sirve. No, que es que Jay siempre en contra de los alcaldes, en vez de que la compañía de turismo y el DMO traiga los suficientes turistas para llenar los centros de convenciones. ¿Serán magos? Yo soy Jay Fonseca y también lo pueden ver en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, donde Adolfo lo barre en el piso con él y conmigo también, pero más con él recientemente. Parece que tú dices cosas muy controversiales, muchachos. ¿Tú puedes creer que barrieron el piso contigo por el asunto, y de hecho conmigo también, por tu comentario sobre el centro de convenciones de Ponce? O sea, Adolfo, esto es bien básico. Tú tienes una convención donde van a ir 1,000 personas, por dar un ejemplo, y tienes que escoger entre el Mandalay Bay y 1,000 personas, una convención pequeña. Vamos a poner una convención de verdad, de 5,000 personas. Tú tienes que escoger entre el Mandalay Bay de Las Vegas. O sea, tú primero que tienes que escoger un lugar que tenga muchos vuelos y muchas formas de llegar allí. Porque no es como que es tan sencillo tú mover 5,000 personas en avión con las tarifas ridículamente altas que van a haber. Pues tiene que haber muchas alternativas de vuelo y de transportación por tren, transportación aérea, obviamente, etcétera. Puerto Rico tiene una limitación para tú poder traer en una convención 5,000 personas, porque no hay cabida en vuelos suficientes para eso. No lo hay. Y no se crea que todo el mundo va a viajar en Spirit o en, ¿cómo se llama la otra que es verde? Frontier. Porque si tú vienes para Puerto Rico, ¿verdad? Y tú eres una persona que viene por una convención de médicos, por dar un ejemplo, o una convención de dentistas, o una convención de ingenieros, o una convención de empresarios, pues usted no va a venir, ¿verdad? En una línea. ¿Y cuántos vuelos tiene Delta y American United para acá? Tú sabes. Entonces, eso para empezar. Así que no caben en los vuelos que tenemos. Pero además de eso, si tú tienes que escoger entre las ciudades principales de Austin, tú tienes que escoger ¿verdad? Miami, o el mismo Orlando, o el mismo Las Vegas, o Los Ángeles, o San Francisco, Seattle, Nueva York, Chicago, o Ponce. ¿Cuál de las dos tú crees que tú vas a escoger? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que no es un asunto en contra de Ponce, es un asunto de que son cosas que se construyen sabiendo que van a ser un fracaso, que se construyen a sabiendas de que va a gastarse en la construcción, a darle el contrato al cuate, se hará millonario alguien, harán las ferias de empleo esta famosa que hacen todos los alcaldes para conseguirle empleo a gente que renunciaron en Wendy's para trabajar en Burger King y renunciaron en McDonald's para trabajar en Church, porque esos son los empleos que aquí se hacen en las ferias de empleo del Departamento del Trabajo, y hay una que otra excepción, pero por regla general así ha sido. Y así, mire, yo he ido a mí me han llevado a estos remotos de radio y tú has ido conmigo y tú vas allí al centro de convenciones y te das cuenta de que es una actividad criolla. Esto no fue para lo que se hizo y para lo que se gastaron los cientos de millones o los decenas de millones, 30 millones de pesos que costó esto y lo que cuesta el mantenimiento. Para eso no fue, pero no tenemos ni la estructura ni la infraestructura, ni siquiera aérea, terrestre obviamente no hay forma de llegar, ni hablar por barco. Así que no hay la infraestructura aérea, tampoco tenemos la cantidad de hoteles necesarios suficiente y la gente quiere ser a los Airbnb. Así que en la práctica se sabe que todos estos centros de convenciones se hacen por la construcción. Que uno grande para convenciones relativamente medianas y pequeñas se pudiera haber hecho, sí,
Pero de ahí a tener 40 diferentes, pues es que el alcalde de Juana Díaz tiene que tener uno, porque es que si el alcalde de Ponce tiene uno, la gente de Juana Díaz dice, adiós, ¿por qué mi alcalde no tiene? Por eso es que yo creo que hay que eliminar al alcalde, porque si tú le dices a la gente, si el alcalde de Ponce tiene los chorritos, el de Juana Díaz tiene que tener los chorritos, y si el alcalde de Coamo tiene un centro de convenciones, el de Santa Isabel tiene que tener un centro de convenciones, y porque, ¿cómo mi pueblo se va a quedar atrás? Porque esos regionalismos traen esas consecuencias. El que empieza a hacer cosas a base de criterio político para favorecer el ojo del elector, mientras que no se les ven los problemas de fondo. Y te doy un ejemplo en la zona sur. Más importante que el centro de convenciones de Ponce es poder cuidar el acuífero del sur que se está quedando sin agua. Y que hay un montón de tomas ilegales de agua y por tanto puede ser el racionamiento que tú quieras, pero la gente que hincó su pozo y que no tiene supervisión ninguna, jala cuanta agua quiere y qué diablo de mitigación va a haber ahí. O sea, tú haces este racionamiento de agua para la gente que tiene contacto de acueductos o cuenta de acueductos, pero para la gente que tiene sus pozos regulares no. Y eso es un ejemplo de cosas que no se ven al ojo, pero que dígame tú si qué va a pasar si nos quedamos sin agua. Y si nos quedamos sin agua, es que es la sequía. No, hombre, no es la sequía. Es que hay un problema de mal manejo del uso y el almacenamiento del recurso. Y digo esto porque tú ves los comentarios, o sea, los comentarios rápidos. Por ejemplo, uno de los comentarios fue, Adolfo, no, que es que Jay siempre en contra de los alcaldes en vez de que la compañía de turismo y el DMO traiga los suficientes turistas para llenar los centros de convenciones. ¿Serán magos? ¿Creará el DMO ahora 200 vuelos más de Delta para Puerto Rico desde Atlanta y desde Nueva York y desde Las Vegas y desde Texas y desde Chicago? Eso no va a pasar. O sea, aquí se está encerrando vuelos. O sea, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa, Adolfo? Que, ¿verdad? Ahí me da risa porque hay un famoso chiste en Instagram de un tipo diciendo que la azafata pregunta, hay un doctor a bordo y está en Spirit Airlines y el comediante de Charre dice, los doctores no viajan en Spirit. ¿Me entiendes? O sea, sí que, y es verdad, o sea, ¿qué pasa? Que tú decirle a la gente hoy día eso, es como una ceguera. Porque, gente, parte del problema de tener tantos municipios, gran parte del problema, es que crea unas presiones políticas de que yo tengo que hacer, porque si el alcalde de Peñuelas tiene una cancha, yo tengo que tener unos chorritos también y tengo que tener la piscinita municipal. Pues, porque, gente, así suena. Y el mejor ejemplo para mí siempre ha sido el ejemplo de Naranjito, donde a 10 minutos tú puedes contar con una cancha bajo techo para jugar voleibol, baloncesto, pero había que hacer el palacio aquel gigantesco de 20 millones de pesos, que se botaron los 20 millones de pesos porque nunca se hizo y se hundió y no sirve. Ni hablar de que en San Lorenzo hicieron un centro multiuso que no se va a poder usar, 20 y pico de millones botados allí, cuando en Caguas, porque cuando hicieron el Expreso, antes era el diablo llegar allá, pero cuando hicieron el Expreso Chayán, tú tienes allí en la Universidad del Turabo con las mismas facilidades a cuestión de nada. Ni hablar de Caguas que tiene sus propias, o sea, y a cuestión de 10 minutos, pero obviamente no, el alcalde de San Lorenzo tiene que tener su centro multiuso, y yo por si acaso soy de San Lorenzo y amo a mi pueblo, pero vamos, o sea, tú no puedes tener el criterio de que como mi alcalde está ahí, la presión política de, si el alcalde de Caguas tiene un centro de convenciones, un centro de multiusos para baloncesto, voleibol, graduaciones, bla, bla, San Lorenzo tiene que tener uno, porque ¿cómo es posible que ir a Caguas? Pues sí, gente, igual que tú, vas al hospital de veteranos en San Juan y no hay 30 hospitales de veteranos, y yo creo que el gobierno federal tiene un poquito más de chavos que nosotros, ¿verdad? O sea, ellos hicieron unas clínicas, pero el hospital es uno nada más, no hay 200, no hay 20, no hay 30, se ha planteado hacer un segundo y los federales han dicho que no, porque es que los recursos no son ilimitados, pero obviamente como yo quiero, porque políticamente tengo que hacerlo, pues que si no, y yo vi las críticas, Adolfo, y te puedo decir que me choca, porque me hace pensar que no hay raciocinio. O sea, es como, gente, el DMO no puede traer los turistas que no existen porque no hay las facilidades. O sea, vamos, tú tienes que escoger entre Cancún para hacer una convención o San Juan. ¿Cuál de las dos tú escoges? Tú tienes que escoger entre el Mandalay Bay. O sea, las facilidades que tiene Cancún y los hoteles y la cantidad de vuelos son muchísimos más. No estoy hablando del atractivo físico, el atractivo geográfico que tiene Puerto Rico. Estoy hablando simplemente de que tú vas a hacer una convención. Una convención es algo bien costoso, que cuesta una torta de chavo y hay que invertir. Y si la gente no va, perdiste chavo.
Por eso es que tú ves que aquí, dime, ¿cuántas convenciones grandes han venido a Puerto Rico realmente en la práctica? Vino una porque el Denis Rivera la trajo porque es puertorriqueño, pero convenciones grandes de verdad, no, y mucho menos a Ponce y al Centro de Convenciones de Cuamo y el de Centro de Convenciones de Juanadía. No va a pasar. Te escucho. En Arroyo también hay un centro de convenciones, en Guayama hay un centro de convenciones, y no tiene nada que ver con el pueblo per se, ¿verdad? Es con la falta de visión en términos, falta de visión, no, vamos, con la irresponsabilidad en términos de utilizar los fondos públicos. Mira, eso mismo, yo estuve, le dediqué unos minutos también a ver los comentarios. Y aparte de que le agradezco a la gente, ¿verdad?, que se tomó su tiempo y vio el video y nos escuchaba. Si se construyó un centro de convenciones en Ponce, esperando o con la esperanza de que el DMO trajera gente, es una irresponsabilidad de primer orden. Porque ¿cómo es que yo voy a construir un centro de convenciones y voy a decir, a lo mejor el DMO no me va a traer gente para Puerto Rico? A lo mejor. ¿Tú sabes? Porque es que tampoco hay una certeza de eso. ¿O cuál fue el estudio que se realizó para decir que había una necesidad de que se añadiera un centro de convenciones en Ponce? Mira, ojalá hubiesen decenas de centros de convenciones en Puerto Rico si se utilizaran. Pero precisamente en Puerto Rico, que hay un centro de convenciones en San Juan que tiene hoteles alrededor, un aeropuerto al lado, a 15 minutos está el otro aeropuerto, no se hacen convenciones. No se hacen convenciones. Y explica lo que son convenciones, porque aquí la gente piensa que la convención es la exposición de Ferdinand de carros y de aviones, tú sabes. Eso no es una convención. Eso no es una convención. La convención se recibe, hay exhibidores de todo el mundo sobre temas particulares. La convención de turismo, por ejemplo, que se realiza todos los años, FITUR, que se realiza en España, todo en Madrid precisamente. Ahí se recibe operadores de todo el planeta. Esa operación son cerca de 25,000 habitaciones de hotel que se tienen que tener en cuenta antes, durante y después de esa convención. ¿Puerto Rico tiene esa capacidad? No la tiene. Esa es la realidad. Ponce, ¿cuántos hoteles tiene Ponce? Ahora se anunció que no iba a haber, que Spirit precisamente se fue de Puerto Rico en Ponce y en Aguadilla. Así que tampoco van a tener esos aviones acá. ¿Ya? Lo lamento para aquellos que se enfogonan conmigo, ¿verdad? Y que uno de ellos decía, por fin le veo la cara al prepotente de Adolfo. Pues mira, yo no lo hago con esa mentalidad, honestamente, ¿verdad? Y aquí pues tú cordialmente me das la oportunidad de expresarme en las cosas que uno piensa y cree, ¿verdad? Pero yo digo las cosas, yo creo que trayendo una realidad, cuando tú y yo nos sentamos a discutir estas cosas, que nadie puede discutir. ¿En serio hacía falta un centro de convenciones en Ponce? ¿En serio es necesario un centro de convenciones en Arroyo? Sin menospreciar el municipio de Arroyo, donde tengo familia ahí, tú sabes. En realidad hace falta un centro de convenciones en Guayama. Adolfo, y es que ellos, y los alcaldes lo saben, lo que pasa es que lo hacen por el contrato de construcción, porque le dan el contrato a un pana, gastan los chavos, hacen disque obra, la gente vota por ellos. Ese es un elefante blanco. No, y vuelvo y te digo, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que es un centro de convenciones de primer orden, oye, con unas facilidades excelentes, con hoteles alrededor, restaurantes, no celebra convenciones. Allí se celebra más exhibiciones de carros y torneos de voleibol y uno que otro Comic-Con, pero no hay más nada. Bueno, ahora mismo el evento más grande es el torneo de billar, que viene ahora, o sea, que es de nuevo, o sea, mira, ni el Miss Universe, o sea es que te digo, Adolfo, y esto es y yo sé que tanto tú como yo no lo decimos en forma peyorativa, ni por gusto, ni por deseo, al revés, yo quisiera que fuera, pero es que gente, hacer una convención con 5, 10,000, 20,000 personas, que es lo que tú acabas de decir, como por ejemplo de FITUR, eso no es, iba a decir, eso no es ir al baño y sacudir, porque es que eso no es así. O sea, eso no funciona de esa forma. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tienes que tener son suficientes vuelos. Gente, tú sabes lo que es que en un fin de semana o en una semana, vamos a suponer una convención de un fin de semana, como son la mayor parte de las convenciones, ¿verdad? De jueves a domingo, ponte tú, 4 días. ¿Tú sabes lo que es que de lunes, martes, miércoles requiere que vengan 20,000 personas más?
No hay vuelos en Puerto Rico que aguanten 20,000 personas para todos los puertorriqueños que viajamos nosotros. Imagínate tú 20,000 de un caso. No existen. O sea, no hay forma. ¿Y qué pasa? Que vamos a suponer, pues ok, los vuelos, vamos a suponer que los vuelos están. ¿Sabes a cuánto van a subir el precio de ese vuelo cuando vean el algoritmo? Que hay 20,000 personas planificando viajar. O sea, ese vuelo va a costarte 3,000 pesos. No se puede, porque simplemente... No hay hoteles tampoco, no hay habitaciones de hotel. Exacto. Eso es lo primero que iba a plantear. O sea, el punto es, el avión, nada más, del precio normal de 300 pesos para venir aquí, va a subirte a 2,000 pesos, porque el algoritmo va a decir, wow, que tienes un montón de gente pidiendo para viajar para allá, en esa fecha, primero. Y segundo, cuando llegue, el hotel no está, y queremos cerrar los Airbnb. No existen las facilidades para ese nivel de convención. Así que yo puedo entender que tengamos un centro de convenciones, que a lo mejor debía hacerse en Cagua o en Humacao, y no en San Juan, porque la gente ¿verdad? Como yo, de la zona de la isla, nos molesta que todo esté en San Juan. Pues así es en la zona, en el sistema urbano que hay en el mundo, así funciona. La urbanización, la urbe, tiene mucho más flujo de economía que el resto de la población. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, pero con tanta merma poblacional, ¿cómo es que el tapón sigue tan brutal? Primero que el tapón ha bajado en comparación con antes, y el que no se da cuenta, pues caramba, yo lo entiendo, ¿verdad? Yo odio el tapón, y todo el mundo se queja siempre del tapón. Y yo no creo que haya un tipo que más odie el tapón que yo, porque yo pienso que es la pérdida de tiempo más grande del universo. Guiar es la pérdida más grande del tiempo ever. Pero, lo cierto es que sí ha bajado, porque yo recuerdo, ¿verdad? Y usted recordará, cuando usted salía de San Juan y llegaba a Bayamón, llegaba a las 7:30. O sea, usted salía a las 5 de la tarde. Hoy día llegas a las 6. Sigue habiendo un tapón brutal, pero no es a las 7:30. Planteado eso, dicho eso, lo cierto es que va a seguir habiendo tapón, porque los pocos trabajos que existen ya no están repartidos por el resto de la isla. Antes Puerto Rico tenía, bajo la época de las 936, en San Lorenzo había 8 fábricas, que por tanto la gente de San Lorenzo no viajaba hacia San Juan a trabajar. La gente productiva de Caguas iba a la Centro 936 de Caguas, o de Calley, o de Sidra, o de Gurabo, o de Junco, o de Las Piedras. Pero ahora todos los trabajos que existen son en San Juan. Por tanto, o en la zona de ciertos cascos urbanos, ¿verdad? O ciertas áreas específicas. Así que esos pocos trabajos que existen, sigue la gente teniendo que hacer el commuting, ¿verdad? Guiar hasta esa zona. Y por tanto, eso provoca que el tapón siga. Porque simplemente gran parte de la fuerza trabajadora, los 300,000 trabajadores adicionales que tenía Puerto Rico hace X cantidad de años, pues antes estaban dispersados en las fábricas de Jayuya y Villalba y de Juana Díaz, que tenían, ¿verdad?, su fábrica en Santa Isabel, el mismo Arroyo, tenía sus 936. Pero esa área de Sidra, pues ya no tiene esos empleos, así que la gente que antes trabajaba en Sidra, ahora arranca para San Juan. Eso es así. Bueno, había fábricas en Vieques. En Vieques estaba llena de Electric, tú sabes, a ese nivel de diferencia hay, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, no es un ataque regional, no es un ataque a las personas. Es que honestamente no hace falta. Y ese centro de convenciones, que estos centros de convenciones en estos pueblos, que lo que se convierten son al final del día, Jay, para hacer graduaciones. Y se convierten en los centros donde las escuelas terminan haciendo graduaciones. Pues mire, eso, pues no hay ningún problema. Si tú quieres un saloncito para hacer graduaciones, pues fantástico. Pero no hagamos un centro de convenciones con una deuda de 30, 40 años, que precisamente es lo que hizo que el Banco Gubernamental de Fomento quebrara, por ese tipo de obras. Y por eso es que la contribución adicional especial del CRIM y del impuesto a la propiedad inmueble tampoco se puede bajar en muchísimos municipios, porque para eso era que cogían prestado, ¿verdad? Esto no es un ataque a nadie particular, es que la planificación en la cabeza de algunas personas se manejaba simple y sencillamente de manera caprichosa. Y entonces, si como tú dices, si en Guayama había uno, pues en Arroyo había que tener uno. Tú sabes, gracias a Dios que no se les ocurrió de que alguien construyera una playa, y entonces había que hacer una playa en ahí bonito, tú sabes, utilizando los fondos de mitigación a lo mejor, tú sabes, porque como también somos creativos, ¿verdad? Y hacer ahí en Charco Prieto quizás una gran playa. O sea, son cosas que honestamente, en términos de lo que es la planificación y los recursos de la gente, que son los que aportan para poder hacer y realizar este tipo de obras, me parece que es una locura hacer un centro de convenciones, que quizás sería excelente que alguien me dijera cuáles fueron las convenciones que se realizaron en Ponce en los pasados 13 años, 5 años. ¿Cuántas se realizaron allí? ¿Qué actividad se realizó en el Centro de Convenciones de Ponce
en los pasados 5 años? ¿Qué actividad o convención se realizó en el centro de convenciones de Guayama, en el de Arroyo? Y así tú sigues contando. Pues chicos, no es un ataque contra nadie. Es más, ¿cuántas convenciones se han realizado en el centro de convenciones de Puerto Rico? Vamos, que yo sé que allí los muchachos están realizando muchísimo trabajo. Mariela Ballina se está comiendo la calle con todo eso y lo hace todos los días. Me parece excelente el trabajo que está haciendo, todo eso. Pero cuando vamos a hablar de convenciones per se, ¿cuántas convenciones se han realizado? Vamos a sacar al centro de convenciones de Ponce, ¿verdad? Por si acaso los ponceños no quieren que hablemos de ellos, ¿verdad? Pero allí no se celebra ni siquiera la reunión entre los pastelillos y las empanadillas. ¿Qué van a hacer entonces en San Juan? Vamos, esa es la realidad y aunque pueda gente enojarse o molestarse por eso, no es un asunto de querer criticar a nadie, ¿verdad? Ni a criticar a una gente de un pueblo particular. Es que la decisión que se tomó para construir una facilidad como un centro de convenciones con todo lo que eso conlleva, me parece que es una barbaridad, una locura, es utilizar los recursos de la gente de manera inapropiada e irresponsable. Si decir eso afecta a alguna gente, bueno, pues lo lamento, tú sabes, ese es mi pensamiento con relación a eso. Yo hubiese pensado que quizás era mejor tener esos recursos para rehabilitar a viviendas, en aquel momento que se construyó eso, ¿verdad? Que todavía quizás no habían pasado las catástrofes que tenemos al día de hoy. Pero la necesidad de vivienda, por ejemplo, en un municipio como Ponce, que todavía Mamelle sigue viviendo en muchísimas mentes de los ponceños y otras áreas también, el sector de Playita, en Ponce y toda esa de la playa de Ponce. Pues mira, quizás se hubiese podido utilizar mejor en rehabilitación de vivienda de esa gente precisamente para que durante el huracán María no hubiesen padecido lo que padecieron, ¿verdad? O tantas otras cosas, pensando yo sin necesariamente estar allí dentro todos los días. Pero son las realidades de Puerto Rico. Si alguien quiere que se haya un centro de convenciones, pues fantástico. Pero yo quisiera que alguien me dijera cuántas convenciones en Puerto Rico se han realizado en los pasados 5 años y dónde se han realizado. ¿Ah? Porque a ese nivel es lo que yo creo que deberíamos tener esta discusión para que el que se enoja con lo que uno está diciendo acá, pues tenga, ahora digo yo. Sí, y de nuevo, convenciones de verdad, porque el problema es, Adolfo, que también uno escucha a alguna gente plantear, no, pero si se hace ¿verdad? El expo de Chocolate and Coffee Expo, que eso no es una convención. No. Eso es una actividad que se puede hacer en cualquier teatro o en cualquier lugar que no requiera un centro de convenciones más, o sea, con esa capacidad. Y por ejemplo, y eso es en el de San Juan, pero en la zona, tú sabes, vamos, tú sabes. Entonces, y digo esto porque es una exposición con exhibidores o el sistema, los planes médicos, ¿verdad? O el colegio de médicos hace una reunión allí, lo que fuere. Sí, todo eso sí, pero eso no es una convención. No, son reuniones. Eso son reuniones o exposiciones que son válidas y necesarias, ¿verdad? Y todo eso es chévere. Pero para que tengamos la idea de cuán dramático es el asunto, ni los partidos políticos hacen sus convenciones en el centro de convenciones. Así de sencillo, Lo hacen los hoteles. O sea, es un hotelito donde hay unos saloncitos, pues eso es lo que se hacía antes. Y el Chocolate and Coffee Expo y la actividad ¿verdad? De los carros y la exposición se harían en esos hoteles, como by the way, es en otros lugares. Porque si tú vas, yo recientemente fui a la Hyatt en Chicago y es un centro de convenciones, el hotel. Y el hotel tiene un lugar para convenciones, ¿verdad? Y eso es Chicago. O sea, está hablando de la tercera ciudad más importante de la nación. Pero de nuevo, tú tienes que escoger entre el Mandalay Bay, el Encore, el Wynn o el Sanssouci. Pero es que lo que tú estás planteando, aparte de que son reuniones que nosotros podemos tener aquí, ¿verdad? Reuniones criollitas acá, de que si nos reunimos el club de los dentistas de Utuado y quizás se pueden reunir en algún sitio. Pues mira, esas son reuniones pues que son acá culturales y demás, pero con una convención, aún la convención de los partidos políticos, como tú dices, ¿verdad? Que la única que se celebra en Puerto Rico es la del PNV por los últimos años, es dentro de un hotel. Imagínate tú realizar, ¿por qué? Es que, te digo, yo quisiera que alguien me dijera de los que se sintieron mal y que le achacaron la culpa al GMO porque no traía gente a Puerto Rico, ¿cuántas convenciones o reuniones folclóricas se han hecho en el centro de convenciones de Ponce? ¿Cuántas? ¿Tú sabes? Allí se han reunido más probablemente en el salón privado
del restaurante de tu predilección allí en Ponce, en las 4... Mira, en el patio de Campeón y en Ponce se han reunido más veces, estoy seguro. Ahí se han hecho más reuniones que las que se han hecho probablemente en el centro de convenciones. Y no Bueno, tiene nada malo que ver con ello. Es que no hay mercado para esa estructura. No lo hay. mira, te voy a decir lo que me dijo una vez una persona que es familiar mío. Me dice, mira, Jay, yo amo Puerto Rico y me gusta Puerto Rico, pero, o sea, él fue a Boquerón, antes de, ¿verdad?, de que Boquerón se destruyera con el huracán. Y me decía, yo me quedé en Boquerón con mi familia y el año, o sea, ellos todos los años tenían un viaje, los veranos, la familia. Me dice, y todos los veranos yo viajaba con la familia y me dice que pues se quedó en Boquerón. Y me dice, el año anterior nos quedamos en Cancún y este año nos quedamos en Boquerón. Tengo que explicarte algo más. O sea, me dice, ¿y sabes cuál me salió más caro, verdad? Pues tú sabes, sabes que no volvió a Boquerón. Y pues tú sabes, pues por eso yo tengo una amiga que se dedica a hacer actividades, ella de música cristiana, ella no vive en Puerto Rico, vive en Estados Unidos y hace actividades y convenciones y demás. Y trató de hacer una convención en Puerto Rico y se fue para República Dominicana porque simplemente había más vuelos, era más barato. O sea, me está diciendo, Jay, con una tercera parte de lo que me costaba en Puerto Rico, logré hacer todo. Y pues, o sea, simplemente no es el mercado para nosotros. Por tanto, el mercado para convenciones de Puerto Rico es un mercado high-end, y ese mercado high-end requiere, ¿verdad?, vuelos en primera clase de Delta, United, o sea, eso no va a venir en Frontier, y en Fancor Airlines, así que, o sea, y no los hay, o sea, no están los vuelos, es la verdad, tú sabes, más allá de los dos vuelos de Nueva York, y el vuelo de... Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque de nuevo, o sea, ese high-end de convenciones, pues requiere, ¿verdad? O sea, la cosa es que no importa, tú puedes tener el DMO dando los anuncios más grandes del mundo. Las facilidades y la infraestructura no está. Así que pues... sencillo. Y pues esos son los datos. Y habiendo incluso la infraestructura, en términos de costo, son elevadísimos, como tú acabas de mencionar, a diferencia de probablemente la isla que nos queda al lado, República Dominicana. Mira, en el caso de ella es una actividad de libros cristianos, música cristiana, es una actividad bastante grande, y hay un mercado bien fuerte. De hecho, o sea, mucha gente me dice, Jay, pero ¿cómo tú previste que el Proyecto Dignidad tenía posibilidades de ganar en el Senado o en la Cámara? Y yo, primero que yo no preví eso. O sea, no fue que yo predije eso. Yo sí, obviamente, la senadora de IFBB tenía un podcast conmigo, o sea, le hacíamos un podcast junto, que así es como ella se da a conocer en Puerto Rico, y se llama Religión con Calle, lo cual todavía la izquierda me condena por haber hecho. Entonces la derecha no lo agradece y la izquierda no me condena. Así que y pues uno aguantando pescosas todos los días y se dice, pero ¿cómo es posible? O sea, la historia de nuestras vidas. Nada, mano, es que te digo, o sea, esto yo me quedo a veces, Adolfo, a mí me impresiona. ¿Cómo es posible que uno sea enemigo de todos? O sea, es como que no hay nada que uno pueda hacer para satisfacer la sed, para saciar la sed. ¿Sabes? Nada. Y te decía, ¿verdad? De hecho, en estos días me llegó un recordatorio de la senadora con así el podcast celebrando que se había creado un partido conservador en Puerto Rico. Y yo tengo que decirte que yo no preví en un origen, pero cuando empiezo a darme cuenta de la estrategia que ella estaba siguiendo, me di cuenta de que sí había, igualmente, la estrategia de César Vázquez. Y era una estrategia de no ir a los medios tradicionales, pero ir a las iglesias, pero ir a las emisoras cristianas, ir a todos los podcasts cristianos, ir a todos los grupitos, a todos estos grupos que tienen, y esa estrategia es otra liga, porque esa estrategia es que va uno a uno de ese electorado que no gana la gobernación, pero sí gana los puestos por acumulación, porque eso hace que la gente te vea como uno de ellos. Y eso, o sea, ¿verdad? En el libro antes se decía, tú no dejas de ir a Cuarto Poder, por ejemplo, por ir a una caminata. Tú tienes que ir a Cuarto Poder y no vas a la caminata. Pero cada vez
la gente está requiriendo más contacto directo. Y ese contacto directo fue lo que provocó, por ejemplo, Nueva Vida, Radio Vida, Redentor, Triunfo. Todas esas son emisoras cristianas que no llegan a lo que nos están escuchando nosotros aquí, lo que están viendo aquí. Pero ese lector al que le llega día, noche, mañana, tarde, igual que Radio Oro. O sea, ese lector que está pegado ahí no se desconecta. Y esa persona estuvo escuchando el Evangelio según Joan Rodríguez Bebe, o el Evangelio según César Vázquez, o el Evangelio según Lizzy Burgos, o Ada Nora Enríquez. Y esa gente continuamente estuvo yendo no solo a esas emisoras, también a todos los podcasts cristianos, a todos los grupos pequeños cristianos. Y esos grupitos de YouTube cristianos que tienen 300 views, 500 views, ahí tú tenías un elector que decía, esta persona es de los míos, porque está aquí. No está hablando allá, peleando con Falú, o está peleando con Rubén Sánchez, está aquí. Y sí saca la cara conmigo con Rubén, pero está aquí conmigo principalmente en mi espacio, en el espacio donde yo estoy. Y de esos 500, los 500 no votaron por ellos, pero de esos 500 había 50 votos a Chocao, 100 votos a Chocao aquí, 50 votos a Chocao allá, y cuando vienes a ver, pues saca 100 y pico mil votos, y eso fue lo que se sacó, los 90,000 votos. Sí, no, y eso es eso es definitivo, y eso es parte, ¿verdad?, de ver cómo se manejan las cosas. Pero volviendo a los temas acá, me parece interesante las reacciones de la gente con las cosas que uno plantea, pero te digo, no me queda otra cosa que decir a los muchachos, coño, gracias por atendernos acá, ¿verdad? Y dedicarse de tiempo, aunque no sean felices necesariamente con lo que nosotros decimos. Lo que yo planteaba del electorado es que el electorado, o sea, vamos a pasar por una segunda quiebra, Adolfo. Vamos a pasar por una segunda quiebra. Es inevitable, porque tú notas que el electorado no ha entendido el mensaje. Y el electorado va a recibir lo que el político entiende que el electorado quiere recibir. Y si el electorado sigue pidiendo chorritos y sigue pidiendo centros de convenciones, entonces, ¿qué pasa? Que la Junta no en ningún momento ha logrado percolar la idea de que hace falta cerrar municipios. Y eso hay que hacerlo, Adolfo. Y esto es cuestión de tiempo, no ahora, no sé, pero eventualmente, porque las presiones que genera son brutales.